La grandeza de los hombres muchas veces solo se mide con hechos que perduran para siempre. Sin embargo, hay hombres y mujeres que desde el anonimato cada día hacen grandes proezas que también merecen ser valoradas. De lo ordinario a lo extraordinario, experiencias transformadas para un legado eterno. Honoris causa, mucho más que un reconocimiento. Señores, la cordial bienvenida a nuestro encuentro aquí en Honoris Causa. ¿Qué pasa con los milagros? ¿Son reales? ¿Se pueden evidenciar los milagros? Son las preguntas que nos surgen en este contexto y más aún cuando se trata de la salud. Es por eso que hemos recurrido a una familia que ha experimentado un milagro y científicamente se ha podido comprobar esa situación que ha dado a la señal más manifestable de lo que Dios ha hecho en la vida del pequeño Gabriel, hoy convertido ya en todo un joven. De todo esto vamos a estar hablando aquí en Honoris Causa, pero antes vamos a dar la cordial bienvenida a este encuentro a sus padres, en este caso a Salvador Molina. Salvador, ¿cómo estás? Gracias por permitirnos llegar aquí hasta tu casa. ¿Qué tal, Darío? Muy buenas tardes y a toda la gente que nos están viendo en esta hora. Es un placer también poder compartir con todos ustedes y también vamos a dar la cordial bienvenida a la esposa de Salvador. Gladys, ¿cómo estás? Gracias por permitirnos llegar hasta tu casa y abrir otra vez el corazón de aquella experiencia que ¿cuántos años fue la última vez que estuvieron en el hospital con Gabriel? Y hace más o menos 13 años, exactamente, que hemos salido del hospital ya con la victoria. Qué bueno. De todo esto vamos a hablar un poco también con la familia Molina, de cómo ha sido ese proceso y el protagonista principal de esta historia y el que realmente experimentó el milagro de Dios de una forma directa es Gabriel. Gabriel, ¿cómo estás? Gracias también una vez más por compartir tu historia hoy ya con una experiencia diferente y en una faceta diferente. Sí, ¿cómo estás? Un placer para mí compartir mi testimonio. Una vez más. Bueno, empecemos un poco desde el principio, porque tal vez mucha de nuestra audiencia no conozca el trasfondo de la historia de Gabriel. ¿Cómo se da el producto, en este caso, de la enfermedad, Salvador? ¿De qué manera uno puede llegar a darse cuenta de la severidad que conformaba esa enfermedad que se denominaba aplasia medular severa, tengo entendido? Exactamente, es una situación bastante rara porque según los médicos ellos dijeron que no hay ningún indicio de familia ni de generaciones pasadas, pero ahí está. Y bueno, entonces nosotros lo tomamos el desafío con todas las fuerzas del Señor y nos propusimos. Cuando nos dijo el médico, necesitamos padres valientes. Y en eso nos abocamos y con el Señor y con la ayuda de Dios y con todos los médicos y con toda la gente que nos quieren mucho y aparte de eso han aportado su granito de arena, hemos ganado la batalla. Gladys, esa situación en la que se descubre, ¿cuál fue el proceso? ¿Cómo es que se dieron cuenta de que Gabriel tenía esta enfermedad? Sabiendo de que él es el menor de 3 hijos, de 4 en este caso, la mayoría de ellos fueron personas normales, no tuvieron ninguna enfermedad grave o fuera de lo común, diríamos, pero con Gabriel se da esta situación. ¿Cuántos años tenía y cómo fue esa manifestación para darse cuenta, opa, aquí está pasando algo raro? Gabriel tenía 4 años y medio y comenzó con un simple sangrado de nariz. Y luego de ese sangrado ya comenzaron a aparecer pequeños moretones, a quienes los médicos le llaman petequias. Pero a partir de ese momento ya comenzamos con nuestra vía crucis. Ya nos salimos del hospital, ya comenzaron varios estudios y nos dijeron, bueno,
lo mejor del caso sería una leucemia, pero Dios no permitió eso. Se hicieron varios estudios y al final se le hizo una biopsia en la médula ósea, y el cual sí arrojó el resultado de aplasia medular severa. La aplasia medular tiene varias facetas, la moderada y la severa, y a nosotros nos tocó la severa, en este caso. La más grave en este caso. Y desde ahí ya comenzamos con todos los problemas y todo se nos vino abajo. ¿Qué sentiste cuando el médico tuvo que hacer ese diagnóstico, Gladys, diciéndole, bueno, lo peor podría ser esto? ¿Y cuánto tiempo llevó en cuanto a análisis, estudios? Y sacar el de la médula es bastante doloroso también. Muy y él doloroso. tenía 4 años y medio Sí. cuando eso. Y fue muy duro para mí como madre, pero tenía que demostrar mucha valentía para él, específicamente para él y para todos sus otros hermanos. A partir de ahí comenzamos ya con todos los problemas que teníamos que buscar, inclusive donantes de sangre cada instante, porque él cada rato sangraba. Y también teníamos que hacernos unos análisis bastante costosos que se llama HLA, para ver si uno de sus hermanos no era compatible con él, para poder hacerse el trasplante de médula ósea. Ujú. Y no llegamos a conseguir con eso porque Dios tenía un propósito, tenía un plan perfecto preparado. Pero que en ese momento para ustedes era todo un enigma, estaban con mucha confusión, temor. Teníamos mucho temor y fue ahí cuando dijimos nosotros dos, le perdemos a nuestro hijo, ya no hay nada que hacer. Se nos cerraron las puertas totalmente. Bueno, comenzamos a orar más que nunca, hemos orado. Todas las iglesias oraron por nosotros, los hermanos también, no nos abandonaron en ningún momento. Se produjo el milagro a partir de ese momento cuando nosotros nos abandonamos en los brazos del Señor, porque ahí fue cuando nosotros dijimos, ya no podemos, ya hasta aquí llegamos. Señor, llévale, nosotros ya está sufriendo demasiado y contigo va a estar mejor. Cuando menciona Gladys, Salvador, llévale ya está sufriendo demasiado, ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué Vía Crucis estaba pasando, en este caso Gabriel, para que como padres ustedes puedan estar diciendo todo esto? Es increíble cómo Dios obra en la vida de Gabriel, porque humanamente nosotros estábamos ya resignados, ¿sí? Uh-huh. Porque hasta el último minuto nosotros los padres siempre, y creo que todos los padres se suman a esto, de que va a hacer lo imposible para aportar a que su hijo pueda recuperarse. Pero llegó un momento en cuando, como dijo mi esposa, hemos tirado la toalla. Entonces, ¿qué pasó? Le hemos hecho una especie de, simbólicamente hablando, cuando los bebés se le entrega al Señor, cuando tienen los primeros días, ¿sí? Lo hemos hecho simbólicamente, obviamente no pudimos alzarlo, sí, pero hemos entregado, pues no podíamos ver cuando estaba ya agonizando. Es una palabra difícil, pero es lo que me viene, ¿sí? Y ahí es el que el Señor hizo su obra. Uh-huh. Cuando vos mencionás agonizando, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Qué pasó en esa situación para que el niño pudiera agonizar? Quiero que a la vuelta de la pausa compartas con nosotros y nos describas lo que para Gabriel fue también ese momento de agonía. Señores, vamos a una pausa y ya volvemos. Seguimos aquí en Honoris Causa compartiendo con la familia Molinas ese momento de agonía que se tradujo justamente en una petición hecha
por los propios padres a Dios. Señor, llévalo ya, ya no queremos más que sufra. ¿Qué significa esa agonía? ¿Cómo lo podrías traducir, Salvador, cuando estás mirando ahí a tu hijo, en este caso, con tanto sufrimiento? Y justamente cuando digo agonía es cuando él está empezando a devolver sangre pura. Ya no es cuerpo extraño como me suelen decir, cuando traga la sangre y se convierte en cuerpo extraño, pero ese era tan nuevo que esto ya no va, humanamente digo. Entonces lo único que entregamos al Señor, que lo lleve. ¿Se imagina usted decir por su hijo que lo lleve? Sí. Ya es un punto límite, un punto extremo prácticamente. Extremo, pero Dios tiene la última palabra. Es lo que quiero decirle a las personas que están viendo, que Dios tiene la última palabra. Y cuando Dios dice, yo soy el que decido. Y bueno, Él decidió otra cosa. Él perdía sangre devolviendo por la nariz, no paraba eso. Por la boca y por la nariz. Ajá. Hasta los mismos médicos se estaban desesperando y ya no me dijo para que yo me vaya a traer sangre ni plaquetas. Ellos se encargaron, era increíble. Ellos se encargaron y ya pusieron ahí adentro. Nosotros lo único que estábamos ahí orando y llorando al Señor. Y el Señor hizo su obra. Gabriel, si podrías compartir con nosotros, cuando tú tenías 4 años y medio aproximadamente, ¿verdad? ¿Qué te venía a la mente cuando tenían que clavarte porque para hacerte los estudios no paraba la sangre? ¿Qué vivías en ese momento? Yo la verdad no entendía tanto por qué era al principio, ¿verdad? Pero después cuando le vi por primera vez llorar a mi papá, eso fue algo que me causó, como te digo, desesperación. Y por momentos yo también era el que tenía fe entre nosotros. Y le decía a mi papá, ¿por qué llorar si Dios me va a curar? Eso fue lo que él me dijo una vez. O sea, tu papá te decía eso a vos constantemente. O sea, vamos a decir, yo estaba más tranquilo que ellos, ¿verdad? O sea, esas son las cosas que, o sea, por lo que yo no pasé, ellos estaban pasando, ¿verdad? O sea, yo no sabía lo que a mí me esperaba ni lo que ellos estaban pasando también. Yo no entendía, yo sangraba o tenía marcas y yo sentía desesperación también por momentos, ¿verdad? Porque no me gustaba ver sangre, ni que yo esté mal. Mi brazo sí que sangraba también y tenía una venda, y la venda veía con sangre. Y cosas así que más o menos nomás ya me acuerdo porque fue hace mucho tiempo y yo era muy chico también. Y ese mi brazo lo que, por suerte, o sea, gracias a Dios, está conmigo acá, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar también, vamos a llegar a ese punto para que compartas con nosotros por qué ese miembro está todavía allí, porque llegó un momento dado en que tenían que estar queriendo amputar o no ese miembro que Dios estaba dando. Pero de eso vamos a seguir hablando ya en instantes también. Lo que nos gustaría conocer también es la experiencia médica, Gladys. ¿Qué los médicos les decían? ¿Les transmitían fe, les transmitían esperanza o eran bastante reales en decirles, señores, aquí la situación es así? Esa es la parte en donde nosotros tuvimos que sacar fuerza de donde no teníamos, porque los médicos nos decían a cada instante de que le íbamos a perder a nuestro hijo, ya no va más. Llámele, señora, a todos sus parientes, su hijo no pasa de este fin de semana. La noticia mala era nuestro constante vivir, nuestro pan de cada día eran las malas noticias, hasta que para coronarse nuestra desgracia hasta le iban a amputar el bracito a nuestro hijo. Y aparte de la enfermedad de base, teníamos que también luchar para salvar el brazo de nuestro hijo. Fue muy duro para mí porque acá en casa se quedaban los otros hermanos, ¿verdad? Y allá en el hospital, Gabriel. Yo llegaba acá a casa y tenía que poner buen rostro porque también tenía que transmitir tranquilidad a los otros hermanos que estaban acá. Y también en el hospital, delante de Gabriel, yo no podía llorar. Bueno, y entonces me encerraba en el baño. Tenía que orar y pedirle a Dios que me dé fuerzas. Y todo ese año, gracias a Dios, pude estar con mi hijo. Tuve un permiso especial para estar con mi hijo y poder cuidarle. Después de los estudios, Salvador, que se tenían que hacer,
el tiempo, ¿cuánto tiempo estuvieron internados en el hospital? Y creo que vos te convertiste como casi como un médico por toda la experiencia, conociendo hasta los últimos vericuetos allí dentro del hospital, que en este caso fue el Hospital Central de IPS. Y la verdad que casi me convertí como un paramédico porque todos los días yo sabía toda la cobertura que hacían los médicos, sabía qué tenía que, en qué tiempo, en qué hora sus análisis, todo. Yo tenía que hacer un poco el van y ven de venir y traer cosas, los análisis, los resultados. Toda esta situación yo lo hacía y todos los días sabía, y yo no podía venir acá porque antes de llegar ya me llamaban, tengo que estar. Yo hay semanas que no veía el sol, ni la lluvia, ni qué pasaba afuera. Yo me internaba ahí, era un inquilino más codiciado en ese momento porque conseguía medicamentos tan difícil de conseguir y para los otros pacientes, y a mí todo el mundo me venía y me decía de dónde conseguís, de dónde esto, de dónde aquello, y yo también tenía que hacer un poco de promoción para mis pacientes y colegas. ¿Cuánto tiempo estuvo internado Gabriel? Gabriel estuvo internado continuado por lo menos 3 meses. Después éramos ya pacientes ambulatorio, le dicen ellos, porque veníamos y un ratito empezaron otra vez el sangrado y de nuevo allá. Dice, ya sabíamos toda nuestra forma, todas las gestiones que teníamos que hacer, yo dominaba al dedillo, ¿verdad? Y bueno, por lo menos 3 y 6 meses fue durísimo. 6 meses fue durísimo. Hasta fines de agosto fue terrible la cobertura que hacíamos. Pero también el Señor ha hecho en muchas ocasiones para dar los argumentos para conseguir los medicamentos, que también era bravo. Queremos hablar también después de esta pausa, porque vamos a tener 2 entregas de la experiencia y el testimonio aquí de la familia Molina y fundamentalmente también de Gabriel. Pero a la vuelta queremos conocer un poco lo que en cifras económicas ha representado todo esto y de qué manera también vemos el milagro de Dios en esa faceta. Señores, vamos a una breve pausa y ya estamos de regreso con más Honoris Causa. Seguimos en Honoris Causa conociendo el testimonio de vida de lo que ha sido el producto del milagro de Dios en sus vidas, en este caso de la familia Molina. Y digo en plural, porque por un lado ha recibido una sanidad Gabriel, pero la familia también ha recibido un milagro muy especial, porque con sus propios recursos prácticamente era imposible asumir todas las cuentas que podría estar demandando aquel tratamiento y aquella terrible enfermedad. Estamos hablando de aplasia medular severa. En este caso, el Hospital Central del IPS ha asumido gran parte de todo el costo de lo que ha significado. Si eso lo podríamos traducir en guaraníes, ¿cuánto aproximadamente tenían que ustedes haber pagado para que en este caso se pudiera dar el tratamiento de Gabriel? Hemos evaluado los gastos que nos dieron allá a conocer el IPS y hicimos un cálculo aproximadamente 600 millones. 600 millones. 600 millones ya te lleva todo la cuota mensual de no sé cuántos años. Que uno tiene que estar pagando. Por eso que yo a IPS lo respeto mucho cuando se trata de estas enfermedades costosas y duraderas. El momento culminante en que llega, y ustedes han relatado también, donde dicen, bueno, Señor, llévalo, porque ya no queremos que sufra. ¿En qué momento exacto eso pasa, Gladys? ¿Cuál fue un poco el punto detonante? ¿Fue cuando el médico le dijeron ya tenemos que amputarle el brazo? ¿A consecuencia de qué vino todo eso? A consecuencia de las bajas defensas que él tenía, ya de tantas clavadas en el brazo, comenzó a necrosarse esa parte y
ya no había caso, tenían que amputarle, se iban y venían los médicos para ver, hacer la curación y ya nos dijeron, aparte de la enfermedad que tenía, también teníamos que amputarle el brazo. Tal es así que nosotros tomamos una decisión, nos dieron a conocer de que el bracito de Gabriel iba a ser cortado. Y nosotros le pedimos por favor a los médicos que por favor que esperen un poco más, que nosotros confiamos en un Dios grande, que Dios va a hacer ese milagro. Y pedimos 5 días, 5 días que esperaran, 5 días. Pero nuestro Dios respondió de una manera espectacular, diría yo, porque a los 3 días comenzó su brazo a mejorar notablemente, que es algo increíble. Ya los médicos, el cirujano plástico que venía a tratarle, ya no quiso hablar con nosotros porque nosotros nos oponíamos. Pero la sorpresa fue tan grande cuando se dio cuenta de que ese brazo comenzó a mejorar. ¿Cuántos años hoy tenés, Gabriel? 18. Pero en aquel tiempo las imágenes pueden estar captando de qué forma ha quedado hoy ese brazo, pero eso fue justamente porque se le ha clavado tanto, ¿verdad?, para hacerse los estudios, sí. ¿Verdad? Eso, para hacer, no es, usamos un término, se necrosó, pero en realidad se pudrió la carne. Se pudrió la carne, se veía el hueso en esa parte y los médicos no quisieron saber nada porque un hueso no puede estar afuera. Y luchamos contra eso y bueno, si Dios no estaba con nosotros en ese momento, no sé qué hubiera pasado. Porque realmente Dios nos demostró en ese momento, nos dijo, aquí estoy yo. Estoy con ustedes, y fue en ese momento que sentimos que sí, Dios estaba con nosotros. Gabriel, ¿llegaste algún momento en ese proceso de dudar de que Dios te iba a curar, y más aún cuando el veredicto médico era tener que cortarte los brazos por una parte? Yo, vos me preguntás si es que yo pensaba que iba a morir. Sí. Nunca. Nunca pensé que yo iba a morir, yo no veía como algo demasiado grave. Yo veía como una enfermedad que no era demasiado grave como para llevarme a la muerte, porque era también chico y aparte que yo le decía que Dios me va a curar y no estaba, en ese caso no estaba tan preocupado ni decía que yo iba a morir, ¿verdad? Uh-huh. Pero tuve miedo, eso sí, mucho miedo tuve de que me pase algo malo. Y cuando supiste el hecho de que tu bracito corría el riesgo, en aquel tiempo bracito no tan grande como hoy, ¿verdad? Pero en aquel tiempo que tu bracito se tuviera que cortar o amputar, ¿te llegó un cierto miedo? Sí, eso sí, porque me imaginé después qué iba a hacer con solo ¿verdad? Con un brazo. Y tuve miedo. Y conste que sos zurdo, ¿verdad? Sí, cuando eso yo dibujaba con esto, ¿verdad? Y después de la escuela ya me fui con esta mano ya escribí. Uh-huh. Y hasta ahora, ¿verdad? Pero tuve muchísimo miedo de perder mi brazo, eso sí. Ese fue prácticamente el primer milagro que ustedes vieron, Gladys, de observar en este caso de que la señal, en este sentido de parte de Dios, que Dios estaba actuando, porque aparte del costo económico, un primer milagro, un segundo milagro, es que el brazo se haya comenzado a mejorar, pero la enfermedad todavía no terminaba. La enfermedad seguía ahí. A partir de ese milagro, a partir de ese mejoramiento del brazo, también comenzó a mejorar él, porque me acuerdo que me tuvieron que sacar a mí las plaquetas para poder probar con él, a ver si subía sus plaquetas, porque él siempre mantenía sus plaquetas muy bajas. Entonces probaron conmigo, me sacaron las plaquetas y le pusieron a él. Cuando me sacaban las plaquetas, yo oraba, le pedía a Dios que esa plaqueta sea realmente útil para mi hijo. Y de todo esto vamos a seguir hablando ya en el próximo programa. Tenemos que cortar aquí, pero así, el primer milagro que la familia Molinas ha experimentado, la parte económica. Este segundo milagro era que ya el hijo no iba a perder, en este caso el brazo, no iba a ser amputado el brazo. En esta segunda entrega, en la próxima semana, vamos a conocer el tercer milagro de Dios,
obrando en la vida, en este caso específico, en la vida de Gabriel. ¿Qué pasó con la aplasia medular severa? De todo esto vamos a estar compartiendo en la próxima entrega de Honoris Causa. Jesús.